Sí, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de Profesionistas por el Progreso. El día de hoy tocaremos un tema muy importante para todos en general, pobres, ricos, profesionistas, no profesionistas. El tema es precisamente la salud a través del deporte. Consideramos que el deporte no solamente es un sistema preventivo para tener buena salud. La buena salud nos lleva a no tener excesivos gastos económicos, esto hablando de economía, y también el hecho de que tengamos la posibilidad de ser más productivos en el trabajo y tener un mejor desarrollo económico y social. Para este tema contamos con la presencia del maestro Juan Contreras Nieves, quien es precisamente presidente de la organización de la Federación de Salud y Mexicana de Calidad de Vida. Bienvenido, mi estimado Juan. No, al contrario, Marco, gracias por la invitación. No, aquí estamos y pues sabemos de toda tu amplia trayectoria deportiva, tanto en el aspecto competitivo como en el aspecto administrativo, y ahora con esta federación pues tienes un gran panorama para desarrollar actividades de promoción deportiva. Dinos cómo nace la organización, cuáles son los objetivos, y si nos puedes platicar brevemente sobre el tema de tu formación deportiva, pues te lo agradeceremos. ¿Y qué resultados has tenido en ese sentido? Bueno, tuve la fortuna de ser atleta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso es. Y ahí intentábamos correr 800 metros planos y 1500. Muy bien. Nuestro primer entrenador fue Sergio González, que en lo particular es uno de los mejores entrenadores de fondo y medio fondo del mundo. Perfecto. Y creo que hay una deuda con él para que pueda reconocerle no nada más su trabajo, sino su voluntad por impulsar esta disciplina en el país. Muy bien, correcto. Ahora, digamos que ¿qué te motivó a entrar a estos niveles de alto rendimiento y qué beneficios tuviste? Bueno, desde que estaba niño yo siempre pensé formar parte del equipo representativo, no nada más de una institución pública, sí, sino del país. Eso es. Y lo logramos. También cuando era niño pensaba que iba a ser ingeniero y creo que también incursionamos por ese rumbo. Correcto. Y estando en entrenamiento de competencia después en la propia universidad, yo dije una vez voy a estar en la rectoría del deporte nacional, y ahí tuvimos la fortuna de participar para el beneficio de la gente de nuestro país. Perfecto, eso nos dice que has tenido una carrera ascendente desde el aspecto competitivo hasta los aspectos directivos. ¿Y cuál es tu especialidad y qué digamos, qué tipo de satisfacciones te dejó esto, mi estimado Juan? Bueno, una superación personal, sí, porque para mi conceptualización del deporte te cambia la actitud, te eso hace es una mentalidad triunfadora. Muy bien. Y siempre cumples las metas que te programes, Claro. independientemente de cuáles sean. El alto rendimiento no nada más se aboca a la parte lúdica, deportiva, competitiva, sino se aboca exclusivamente y de manera general a nivel de expectativa en el ámbito profesional. Perfecto. Entonces esto te da una actitud triunfadora, y sobre todo esto se basa mucho en la seguridad de sí mismo, ¿verdad? Porque te sientes capaz de desarrollar una actividad física la cual tiene un gran apoyo mental para poder desarrollar, digamos, alto rendimiento. Sí, de hecho, una de las propuestas que hicimos cuando participamos en la Comisión Nacional del Deporte era fomentar una cultura del deporte que inclusive aún no la tenemos en el país. Así es. Quizás uno de los retos que el propio presidente de la República debe de adoptar para efecto de cambiar la mentalidad del mexicano. Necesitamos nuevas generaciones y en lo particular creo que consideramos que necesitamos una nueva sociedad. Definitivamente. Tenemos el no tan honroso primer lugar en obesidad, ¿verdad?, a nivel mundial, y esto hace que muchas enfermedades de tipo
endémico muchas veces, porque ya, por ejemplo, diabetes, hipertensión en lo que es el país, ya se pueden entender como enfermedades endémicas. Entonces tendríamos la posibilidad de abatir todos esos gastos también del presupuesto gubernamental con un ejercicio, digamos, cotidiano y sistemático. Bueno, entre líneas, lo hemos estado platicando, comparto con la gente, con tu gran auditorio, sí, de que hemos comentado de que somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad. Sí. Y aquí platicábamos de que la nutrición era una parte clave, sí, para que el Estado no invirtiera cantidades estratosféricas en enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión arterial, quizá los problemas de corazón, pero también los problemas circulatorios y los cardiovasculares. Aquí lo importante sería que redimensionáramos lo que implica la actividad física y ver la forma en cómo coordinaríamos los esfuerzos con el sector salud, la parte deportiva, la parte de salud y la parte educativa, para efectos de concientizar a la población de la importancia que revisten estas importantes actividades. Siempre es mucho más, digamos, sano, económico y sencillo prevenir que ser reactivo ante actividades ya producto de una, digamos, malformación en el sentido de falta de ejercicio, falta de actividad y como tú mencionas muy adecuadamente, una alimentación sana. Bueno, todo está implicado. Sí. Por ejemplo, no tenemos deporte masivo. Eso es. Y el deporte masivo incipiente no hay una relación con el deporte estudiantil. Así es. Y mucho menos con el deporte de alto rendimiento. No hay un programa que seleccione algunos talentos en las diferentes disciplinas deportivas. Y aquí, por ejemplo, no tenemos ninguna relación con el sector salud para que nutrición, psicología del deporte y lo que implica masoterapeuta y las disciplinas complementarias que harían de nuestros jóvenes de alto rendimiento y los representativos a nivel internacional, quizá que tuviéramos mejores resultados. Claro. Todavía no hay. Ahora, señor Juan, háblanos un poco de tu idea de fundar esta federación, sí, cómo está constituida y sobre todo cuáles son los objetivos. Claro que sí. Mira, tengo la formación de ingeniero geólogo y yo dije, bueno, ¿cómo complementaría la parte de los estudios de las ciencias de la Tierra? Eso es. Y cómo nosotros vincularíamos lo que es la Tierra en particular con una disciplina que siempre me interesó, que es el ámbito urbano. Después de la universidad me fui a la Universidad Metropolitana. Ahí empecé a estudiar la carrera de asentamientos humanos, que se llamaba en aquel entonces, y ahora se llama planeación territorial, sí, tan necesaria en el país. Claro. Yo con precisión les puedo compartir de que no hay planificación municipal, no hay planificación metropolitana, regional menos. Creo que adolecemos de lo que debemos de tener en nuestros centros de población para efectos de garantizar lo que es la apropiación del espacio de manera democrática. No lo tenemos todavía. El ámbito urbano está muy relacionado con lo que son las disciplinas de la tierra, por ejemplo, las vocaciones del suelo, el medio ambiente, los recursos hídricos, la biodiversidad. Y si te das cuenta, Antonio, lo que es mi anterior licenciatura se complementa con lo que tenemos actualmente como formación. Efectivamente. Cuando termino la metropolitana me corresponde trabajar en el gobierno del Distrito Federal. Ahí participé en la formulación del segundo programa director, en lo que implican las componentes, en lo que se llamó en aquel entonces componentes físicos para el desarrollo urbano. Y aquí lo que pretendimos en aquel entonces, en 85, era el cómo, a través del programa director, tener una instancia regulatoria y sobre todo de, no quiero decir control, pero sí de regulación del crecimiento expansivo de la ciudad, evitando desde la contaminación ambiental, incrementando las áreas verdes que teníamos un déficit terrible de 9 metros por habitante en aquel entonces, ahora no tantos, y no teníamos los niveles de economía informal que lo propusimos en aquel entonces para que una política pública fuera certera y no tuviéramos lo que ahora forma parte del costo social, entre otras vertientes.
Definitivamente. Ahora, todo esto pues viene, digamos, de alguna manera con también los asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo, Sí. y que dan resultados cuando vienen las lluvias, como en semanas pasadas hay grandes pérdidas humanas, grandes pérdidas materiales. La planeación, que también es una actividad como lo podemos, digamos, relacionar con la salud y con el deporte, pues es una actividad preventiva, al final de cuentas, Sí. la planeación, ¿no? Eres acertado en eso, Antonio, porque cuando hay asentamiento irregular es precisamente por condiciones de política económica errónea. Así es. Y aquí, políticamente hablando, ahora se utilizan los segmentos poblacionales para ir asentándose de manera irregular y después incrementar el precio del suelo, y ahí viene lo que es una especulación urbana. Exactamente. La parte urbana es muy difícil, compleja. Aquí todo lo que trabajamos es componentes físicos, como son el equipamiento colectivo. Dentro de esta vertiente de atención está el equipamiento para la recreación, el deporte y la cultura física, el equipamiento para la educación, para la salud. Si se dan cuenta, este equipamiento colectivo debería responder a las necesidades sociales. Sin embargo, no existe una congruencia entre lo que son los planes parciales delegacionales y el programa director en el caso del Distrito Federal. Claro. En el caso de los estados, los planes municipales, a pesar de que les dé la facultad el artículo 115, y sobre todo una relación con los planes estatales de desarrollo. No existe eso. Efectivamente. Entonces, todo esto tiene que ver con tu organización. Sí, cuando estaba trabajando en la Comisión Nacional del Deporte, que me dio la oportunidad, Exacto. ahí yo pensé, ¿qué más hacer por el país? Sí. Aquí estamos hablando del 99, cuando un amigo entrañable que se llama Raúl Tobar, que es un investigador, uno de nuestros orgullos nacionales, debería ser así, profesor del CIMAT, del Centro Interdisciplinario de Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, nuestra otra gran casa educativa, Pues y que deberíamos sentirnos orgullosos. Claro. Ahí está el doctor Tobar. Él, una vez platicando, me dice: oye, tengo un programa de nutrición infantil y un programa de nutrición en proceso para mujeres en proceso de lactancia y de embarazo. Pero como es un científico, él quizá no pudiera tener la paciencia para proponer a las instituciones. Claro. Y él me dice: lo instrumentamos en Egipto, en Kenia y en Guatemala, y en nuestro país no he podido. ¿Por qué no me permites, doctor? Y veremos la forma en cómo podemos instrumentarlo. Me acerco a las instituciones públicas en CDSOL y creo que hay fibras muy sensibles que tocamos, y nos dijeron que no en aquel entonces. Sí. Y yo pensé, si no es posible entrar por parte de las instituciones gubernamentales responsables de la población del país, pues formo una organización ciudadana. Y estuve con la idea un año y dije, bueno, ¿qué nombre le pongo? Y en una reunión que tuvimos de trabajo a nivel deportivo, Sí. alguien habló de calidad de vida y dije, ese me voy a poner. Correcto. Porque no tenemos calidad de vida, y yo empiezo a formular los objetivos que no es más que fortalecer las instituciones públicas, sociales y privadas para efecto de coadyuvar y garantizar la calidad de vida de los habitantes. Es muy sencillo, a través de la nutrición, a través de la educación, a través de la cultura, a través del deporte, la cultura física y la recreación, que son tres vertientes que hay que diferenciar muy bien, no son iguales. Claro. ¿Y qué me podrías decir de cada una de estas vertientes? ¿Cómo se ha planteado tu proyecto de trabajo en la federación? Bueno, como soy planificador, como les comenté anteriormente, Sí. manejamos teoría de escenarios, tenemos una formación académica muy sólida, Sí. hemos tenido grandes maestros, y lo que yo estoy haciendo ahora es un eco de lo que a mí me enseñaron. Eso es. Lo que hago son perspectivas, me inclino sobre las necesidades prioritarias del país. Ahorita, para mí, aparte del deporte, la cultura física, la recreación y la cultura, me interesa el agua. Sí. El agua como un tema de seguridad nacional, lo he expuesto en foros nacionales, en foros internacionales, y creo que hemos trabajado sobre esas vertientes necesarias. Ahora es un tema de seguridad nacional, igual que otras vertientes de atención. Perfecto. Muy bien. Pues como vemos, todo esto va concatenado y requiere de una multidisciplinariedad para poder desarrollar todas estas vertientes que se toman en cuenta y que tienen como fin último lo que tú acabas de mencionar,
la calidad de vida del ser humano, ¿verdad? Sí, ahora estoy manejando un término continental, Sí. por qué no decir global, que es prosperidad humana. Eso es. Pero la prosperidad humana también es muy compleja, porque aquí habrá que ver en cómo incidimos en la voluntad de los Estados-nación Sí. y ver la forma en que los presidentes de cada país, de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, tengamos la oportunidad de trabajar de manera conjunta, unificada, para efectos de garantizar la estabilidad de las regiones y la estabilidad del continente en materia de prioridades continentales y, por qué no, globales. Claro. Ahora, este tipo de actividades pues tienen que hacer sinergia con organizaciones a nivel panamericano, a nivel mundial, UNESCO, Sí. Unión Panamericana de la Salud, etcétera, una serie de actividades y de relaciones que tienen que realizar. ¿Con qué entidades o qué organizaciones has tenido contacto y cómo ves tú la preocupación real? O muchas organizaciones son de membrete y simplemente están dando una cara que muchas veces no son operativas, sino simplemente representativas. Voy de lo general, quizá lo de nuestro país. Sí. En materia mundial, por ejemplo, Ban Ki-moon nos ha hecho invitaciones en cumbres, Sí. en el cual la sociedad civil participamos en los temas de interés global. Con el doctor José Miguel Insulza, que formamos por parte del padrón de organizaciones del continente, ahí participamos en el esquema de cumbres de seguridad de las Américas, cumbres extraordinarias de las Américas y en comisiones especiales como son minorías étnicas, que es un reto que tenemos en el país y en el continente. Así es. Aquí creo que la sensibilidad de ambos dos organismos internacionales debería ser ejemplo para que nuestro país tuviera esa apertura y existiera una democracia, no nada más al interior de las participaciones institucionalizadas, sino también de los institutos políticos. A veces se acota la participación y se arroga la oportunidad de decir cuándo sí podemos participar como sociedad civil organizada. Eso es. Ahora, y los aspectos más importantes de estas temáticas que deberíamos de tomar de esas organizaciones panamericanas o mundiales, ¿cómo podríamos, digamos, encaminarlas hacia el tema que estamos tocando hoy, que es el bienestar a través del deporte? Lo que es quizá nada fácil, pero también necesario, es el desarrollo social, en el caso de Latinoamérica. En el caso de la Unión Europea se está manejando un término que es cohesión social, que es abatir la brecha entre los que tienen mucho recurso y los que no tenemos absolutamente nada. Aquí no es tan sencillo porque aquí se habla de voluntades, de responsables de instituciones públicas, privadas y también sociales. Eso es. Y fortalecer las directrices nacionales de los Estados-nación para efecto de ir garantizando ese equilibrio que debe de existir en mi concepto. No se da todavía. Y yo pienso que no debemos tener miedo de decir las cosas por su nombre. Lo dices acertadamente, Toño. Hay organizaciones de simulación, hay organizaciones no territorializadas y hay organizaciones que mucho menos tienen presencia, que den respuesta a necesidades expresas. No las hay, pero no nos metemos porque no es nuestra función evaluar nuestras afines. No. Quizá lo que habrá que hacer es que en atención a las prioridades nacionales, de las unidades regionales y del continente, ¿por qué no hacer eco de lo que debemos de hacer todos de manera conjunta y con una forma de sinergia podamos fortalecer los Estados-nación y que no tengamos el enorme costo social que estamos pagando todo el continente? Efectivamente. Tú que estás dentro de la organización deportiva en México, ¿podrías explicarnos a grandes rasgos cómo está organizada el deporte, cómo está organizado la administración del deporte en nuestro país a nivel federaciones, a nivel comisión del deporte? ¿Cómo es la interacción entre la sociedad civil y la parte gubernamental a nivel federal, estatal, municipal? Sí, yo diría que hay tres fases, una antes del 80, sí, la otra después del 80-2000
y después del 2000 a la fecha. Eso es. Antes del 80 existía el Instituto de la Juventud, si te acuerdas. El INJUVE. El INJUVE estaba en Cerro Quebrero en 76. Exacto. Ahí lo que manejaba el INJUVE era la parte de las vías juveniles a nivel de turismo juvenil. Manejaba un programa de promoción social que se dedicaba también a la prevención de adicciones y se manejaba una área económica que era bienestar económico. Eso es. Tenía una área importantísima que era una de organización y participación juvenil en materia de juventud. Y en materia de deporte estaba lo tradicional, lo que era deporte popular, deporte estudiantil y deporte de alto rendimiento. Era lo que era el INJUVE y era centralizado. A nivel de nomenclatura antes del INJUVE fue el Instituto del Deporte, si te acuerdas, que estuvo don Guillermo López Portillo. Sí, cómo no. Pero aquí se pensó desde el 87 en cómo cambiar, no radicalmente la nomenclatura ni las estructuras, sino pensamos en el cómo ir ampliando las coberturas de programas y lograr lo que siempre dijimos en aquel entonces, no yo, sino el expresidente de la República, don Carlos Salinas, al ser del deporte hábito nacional. Tenemos el reto todavía. Definitivo. Y ahí nos encarga de manera institucionalizada que nos aboquemos a una estructuración, reestructuración, y se reformula el programa de deporte popular, el programa de deporte estudiantil, se inicia con la formulación del programa de talentos deportivos, con Charlotte Valle Ríos, una de las grandes corredoras del país, y el alto rendimiento con el doctor Kochobowski. Sí. Pero aquí metimos un programa que fue Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, para que todo tenga en cada estado un centro de ciencias aplicadas a esta actividad. Quizá ese fue un cambio o una base estructural y programática para que estuviera garantizando que las futuras generaciones pudieran circunscribirse en un desarrollo de alto rendimiento. Se hicieron obras de infraestructura deportiva a través de la Dirección General de Infraestructura Deportiva, y hoy sí puedo decir con precisión las cifras: 3.277 obras de infraestructura, desde unidades deportivas hasta canchas de usos múltiples, y una erogación de 866 mil millones de pesos en ese sexenio. Muy bien. Habrá que ver en qué condiciones están. Se le ha dado continuidad a algunos programas, no al de deporte de alto rendimiento y mucho menos al de talentos deportivos. Definitivo. Se formula el Sistema Nacional de Deporte, y ahí lo que implicaba el sistema era diferenciar la participación del Comité Olímpico Mexicano, la participación de la Comisión Nacional del Deporte, la participación del deporte federado a través de la CODEME y las asociaciones en los estados, en las entidades federativas. Eso es lo que conforma el Sistema Nacional de Deporte, el Politécnico y la Universidad y el Seguro Social como entidades, que eso se concibió para efectos de equilibrar los recursos que destinó el gobierno federal para estos fines. Muy bien. Ahora, hablaste de muchos millones de inversión. Todo esto ha dado, digamos, desde tu punto de vista, los frutos que se esperaban, o en dónde es donde hemos estado fallando. Bueno, hablé de un sexenio, luego hablé de 94-2000. Sí. En 94-2000 cambia la nomenclatura de deporte popular por deporte para todos. Sí. Se continúa trabajando en el esquema anterior con Iván Zúñiga y Nelson Vargas, pero aquí quizá la pertinencia de hacer una revisión de la norma, la Ley Federal del Deporte, Eso es. para efectos de que el Registro Nacional del Deporte, que fue un programa último que yo formulé en la CONADE, fue un instrumento de planificación a largo aliento, hasta por 5 generaciones. Es un reto que tengo ahora, es una frustración, no lo hemos logrado, creo que habrá que revisar ese planteamiento. Esa perspectiva a 5 generaciones, ¿de cuántos años estamos hablando? Son 50 años, 50 son 5 años. generaciones, Toño, y si te acuerdas, nosotros hablamos de ciclos olímpicos. Exacto. Los ciclos olímpicos son los 4 años, Exacto. deberíamos de trabajar con programas técnicos de trabajo por asociación de Eso los es. estados, Federación Nacional, y quizás el programa de eventos deportivos para generar lo que es el fogueo nacional e internacional, que también es una deuda que tenemos con los Estamos hablando de centroamericanos, panamericanos. Estamos hablando de ese fogueo necesario para representatividades nacionales, centroamericanos, panamericanos, olímpicos y mundiales. Perfecto. Ahora, repito un poquito la pregunta. Todo este esfuerzo institucional, todo este esfuerzo económico,
todos estos esfuerzos coordinados que de alguna manera pues pueden estar bien o no coordinados, han dado resultados esperados en función de la inversión. Se requiere más inversión, se requiere más coordinación. ¿Dónde se requiere fortalecer? Se requiere fortalecer la administración federal, estatal, municipal, se requiere fortalecer a las federaciones como asociaciones civiles. ¿En dónde el Comité Olímpico mismo, en dónde crees que deba de tener eso? Porque somos un país de alrededor de 120 millones de habitantes, ¿verdad? Y si nos comparamos con algunos otros países con mucho menos población y mucho menos recursos económicos, mucho menos infraestructura muchas veces, pues quedamos verdaderamente a la saga en los resultados en niveles olímpicos mundiales o regionales en todo caso. Yo siempre hablo en función de voluntades. Sí. Qué bueno que estaba Emilio Chofer en educación, porque eso de él depende la CONADE. Claro. Y aquí habrá que hacer un replanteamiento para reformular un programa nacional, no plan nacional, porque eso le corresponde por constitución política al Plan Nacional de Desarrollo. Eso es. Aquí habrá que acotar con precisión de que solamente se tiene que hablar de Plan Nacional de Desarrollo, planes estatales por lo que es el federalismo. Obvio. Y todos los demás son programas sectoriales. Exacto. Y aquí todos serán programas y proyectos. Muy bien. En el caso de la CONADE sería el Programa Nacional de Deporte, Cultura Física y Recreación, por lo que implica el nombre de la Comisión Nacional del Deporte. Pero aquí hay que fortalecerlo con la norma, que es la ley federal. Aquí hay que hacer una revisión permanente de la ley para que todo el Congreso de la Unión y los congresos locales y el propio Senado estén, sí, previendo una política pública que dé respuesta ahora sí a necesidades globales. ¿Y la ley reglamentaria, esa ley, cómo funciona? Porque al final de cuentas la ley reglamentaria es la que hace que funcione la misma ley. Sí, bueno, después de la ley tiene que haber el reglamento, sí, para que tú darle aplicabilidad así a la norma. Aquí quizá una propuesta sería por parte de la sociedad civil, y qué bueno que hay canales como este que difunden, que tienen que fomentar que respetemos la norma. Eso es. Y aquellas observancias que deban de hacerse de manera permanente, sean nuestros legisladores, independientemente de la fracción parlamentaria, quienes aboquen a hacer su trabajo. Muy bien, entonces pensaríamos que siendo cabeza del sector la Secretaría de Educación Pública, podríamos pensar que la promoción del deporte, digamos, la ejecución del deporte, la práctica del deporte sería parte de una educación integral del ser humano. Sí, el deporte es eminentemente formativo. Claro. Pero aparte de formativo es eminentemente preventivo de conductas antisociales. Entonces, y que nos tendríamos el costo social que tenemos actualmente con otras vertientes de errores, por qué no decirlo así, de nuestras juventudes, como el tabaco, la droga, el alcohol. sí. No nos asusta hablar de estos tipos de fenomenologías, pero ¿por qué no reencauzar a nuestra población hacia fines más significantes? Según, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de tu federación, qué actividades deberían de realizarse aparte de cumplir con la norma, con la ley, aparte de tener unas políticas públicas en ese sentido? Seguramente tendríamos que, y muchos opinan que tendríamos que mover a la sociedad civil en su conjunto, motivarla, darle las facilidades adecuadas para que la sociedad civil, que es el gran grueso de la población, se ponga en movimiento, como lo dice el eslogan ahora, ¿verdad? Sí. Lo dijiste movimiento, ¿no? Lo dijiste con precisión. ¿Cómo tenemos que sacudir a la gente? Exacto. Se llama primero sembrar conciencias. Así es. Y sembrar conciencias es quizá releer la historia. Definitivo. Y aparte de que relean nuestra historia, pues que se preocupen por nuestra gente. Así es. Cuando nuestros políticos, en cualquiera de sus vertientes de atención, ya sea administración municipal, estatal o federal, o programas sectoriales, legisladores, asuman la responsabilidad de que su función es brindar beneficios a la población, creo que iremos cambiando. Que no nos preocupe de decir las cosas por su nombre.
la concentración es una obligatoriedad, pero también a nivel institucional la coordinación. Y la inducción para efecto de que los otros segmentos poblacionales también se interesen en los grandes retos nacionales, no nada más el deporte, la cultura física y la recreación, pero tenemos el medio ambiente, tenemos la salud, tenemos la irregularidad de la tenencia de la tierra, lo que es ahora desarrollo territorial y urbano en la nueva SEDATU, que son problemas históricos del país. Pero también tenemos la Semarnat, que hay enormes problemas del medio ambiente. Claro. A nivel de cuencas marinas, a nivel de cuerpos de agua, tanto artificiales como naturales. Tenemos un problema del agua, porque está totalmente contaminado. ¿Y cómo nos abocaríamos ahora sí, a la participación comunitaria, de tal suerte que sea una función corresponsable con el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, para efecto limpiar o sanear las cuencas? Es cuestión de conciencia. Obviamente. Pero por eso vinculábamos también el deporte y el medio ambiente. Claro. Las instalaciones tienen que tener un ambiente necesario para que la oxigenación del atleta sea la suficiente y no tengamos el déficit de oxígeno y vengan los colapsamientos en entrenamientos, por ejemplo. Exacto. El ruido. Hay centros de alto rendimiento que no digo los nombres ni los territorios para no meternos en broncas, pero hay centros de rendimiento que no están de acuerdo a la territorialidad y a la necesidad del desarrollo de nuestros atletas. Así es. A alguien se le ocurrió por la inversión, sí. Pero aquí también hay que ser honestos en lo que es la aplicabilidad del recurso. Claro. El recurso nos corresponde a todos y lo que impacte el recurso para efectos de programaciones también tiene que ver con nuestros impuestos. Efectivamente, ahí es donde precisamente tomo la pregunta. Cuando un recurso no es aplicado de manera adecuada, cuando no tiene el fin adecuado, los resultados no hacen los esperados, ¿verdad? Es muy sencillo quizá la propuesta, tan sencilla que es hasta de sentido común. Para efecto de desarrollar un programa de atención hay que tener una infraestructura. Definitivo. Para efecto de tener infraestructura hay que tener recursos de inversión. Uh-huh. Y los que van a analizar los recursos de inversión, que es el Congreso de la Unión, no quiere decir que tengan que saber todas las vertientes de atención de la Administración Pública Federal, no, pero sí tener nociones y sentido común para dónde invertir, cómo invertir y por qué invertir. Eso es. Por ejemplo, el programa de ingresos de la Federación. Si hay una instalación de alto rendimiento en Baja Norte, ¿por qué no vemos, por ejemplo, en Chiapas o en Oaxaca? Uh-huh. Que si no hay pistas de material sintético, claro. Pues quizá pensar por allí o gimnasios de elegante nivel para torneos de esencia, ¿no? Exactamente, sobre todo eso es una manera de promover el deporte, ¿verdad? Sí. Que la población en sí tenga la infraestructura necesaria para poder desarrollarlo. ¿Te acuerdas que hablé de democratización del espacio? Así es. Precisamente el equipamiento colectivo para la recreación es el espacio que nos permite incidir a toda la población. Si está embellecido, extraordinariamente bien cuidado, atractivo, para que nosotros descansemos, se llama solar esparcimiento, practiquemos cualquier actividad, hasta actividades, ahora sí, de las orientales. Uh-huh. No quiero fomentar ninguna actividad de las federaciones de disciplinas de contacto o algunas otras, pero son eminentemente formativas. Cualquier actividad física es formativa. Sí. Y ahí abatiríamos la delincuencia, el alcoholismo, el grafiti, que para mí no existe el grafiti. Simplemente a alguien se le ocurrió pintarrayar, porque a veces son 7 o 9 aerosoles. ¿Cuánto cuesta un aerosol? Y un niño de la calle, un niño que tiene descontento social, pero prefiere gastarse en una limitación. ¿No? Claro. Entonces, yo aquí, qué bueno que me das esta ventana, sí, para que alguien analice la circunstancia y que nuestras ciudades no estén pintarrajeadas, claro, que estén bellísimas, y como los constructores como ustedes, Toño, se encargan de embellecer los espacios. ¿Por qué no analizar las constructoras y nos den la oportunidad de que ahora sí entremos a coadyuvar? Que la palabra chocante no me gusta, pero fortalecer las funciones de obra pública de los municipios, de los estados y por qué no de los sectores federales. Sí, ahí tendríamos que entrar en el tema, como tú lo mencionas, ¿verdad? De la estética, sí, de la imagen urbana, claro. La imagen urbana. Y bueno, todo esto son eslabones que forman una cadena
pues del bienestar, que al final de cuentas es el que estamos hablando, ¿no? La actitud del ser humano ante ámbitos, ante atmósferas agradables, pues va a ser una respuesta positiva, claro. Tiende a ser positiva. Pero hay algo más, ¿no? Sí. Si ustedes ven, el deporte nos permite tener una participación de todos los sectores de la vida nacional. Por ejemplo, Cedesol en aquel entonces tenía una norma de que las instalaciones deportivas deberían de circunscribirse en la norma de comunicación, para efecto de que las realidades metropolitanas, las realidades primarias o las realidades nacionales estuvieran ahora sí servidas para ampliar la cobertura de la infraestructura, cualquiera que sea, y realmente tener los niveles de comunicación de la población usuaria, claro. Independientemente del municipio donde se trata. Pero ahora sí podemos coordinar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia, por ejemplo, de vialidad. Sí. ¿No crees que podamos hacer una elegancia? Deporte, infraestructura, con Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Claro. Y aquí vincularíamos, o más bien coordinaríamos esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública a través de la CONADE con un sector importantísimo en desarrollo, no nada más de la disciplina deportiva, sino de toda la vida nacional, que es Comunicaciones y Transportes, con quien ahora es el titular. Sí, que definitivamente es parte de la infraestructura física instalada en el país, ¿no? Necesaria en todo el país. Pero requiere de iluminación. Claro. Y con la Comisión Federal. Así es. ¿Y los energéticos? Necesitas agua. Y el medio ambiente, entonces aquí se urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que es servicios urbanos, si ustedes ven, el deporte también es un detonante para efectos de converger una serie de sectores de la vida nacional. Y no se ha dimensionado de esa forma. Piensan que el deporte es una isla, no, es una actividad que converge para abatir el costo social. Efectivamente, muchas dependencias, muchas personas piensan que el deporte es un lujo o que es una actividad lúdica 100%. No, tuvimos platicado también, y que no nos debe dar miedo decir las cosas. Claro. En materia económica, cuando una población es sana, es una población eminentemente productiva. Así es. Y aquí, por ejemplo, si hablábamos de deporte laboral en la CONADE en aquel entonces, que se circunscribía del deporte popular, sí. Y que estaba el deporte para los trabajadores, ¿por qué no pensar en una mayor productividad por trabajador? Se incrementa el PIB nacional, independientemente del sector productivo y rama productiva. Y se bajan los gastos en hospitales, en medicinas, médicos. Ahí ahora sí el escenario es ir reduciendo la inversión en lo que es el gasto social en materia de seguridad social. Sí, porque acuérdate que también el tema de la ley de pensiones, ¿no? Sí. Las personas tienden a tener una vida mucho más larga. Sí. Entonces, en relación a la edad, pues van apareciendo ciertas enfermedades, ciertos deterioros naturales de la edad, pero con lo que tú mencionas, con cierta calidad de vida, con cierto tipo de ejercicio, cierto tipo de rutina, cierto tipo de acondicionamientos físicos, esa calidad de vida se va prolongando y prolongar esa calidad de vida infiere en menor gasto en seguridad social. No lo digo yo, sino lo dicen los médicos. Tuviste deportista también de alto rendimiento. Sí. La persona de la tercera lo que necesita también es circulación sanguínea. Definitivo. Y allí no tendríamos problemas de varices, de rodillas, de corazón. Y el Estado mexicano iría batiendo los niveles de inversión en este tipo de enfermedades, que aparte de eso es un altísimo costo. Definitivamente. Y nos abocaríamos ahora sí la calidad de la gente de la tercera edad. Eso es. Está el Instituto Nacional de Atención a Adultos Mayores, que lo maneja Chelis Cala, Texas. Aquí pienso que Chelis va a redimensionar para efecto de que no nada más sea la parte jurídica, pero también la parte competitiva. Claro, sí, ¿por qué no? Sí, y aquí la necesidad de ahora sí, don Jesús Mena Campos, pues ahora nos coordinaremos con la gente de la tercera edad, porque aparte, sabes que hay también jerarquías en el deporte. Sí. Y en materia de atletismo, por ejemplo, pues hay edades en donde no pueden correr los 42, algunos sí los corren los 42 kilómetros, o hasta ultramaratón, pero pues son los grandotes, pero pueden participar en su disciplina. Claro, y aquí
cabe esto en el sentido de por categorías, ¿no? Los másters famosos. Sí, máster y postmáster. Y postmáster, ¿no? En donde ya aquellos que han venido haciendo regularmente cierta actividad, pues dar las posibilidades que la sigan continuando, ¿no? Aquí voy a tocar algo muy sensible. Venga de ahí. ¿No? Que quizás algunos organizadores de carreras que le decimos moleras, me van a... no sé qué decir, pero se hacen por negocio, no se hacen por garantizar la salud de la nación. Y si hubiera una valoración, como en el maratón de Boston, Massachusetts, por ejemplo, que tienes una marca, entras, y no tendríamos muertes instantáneas por esfuerzos extraordinarios. Sí, tienes toda la razón. En el anterior maratón de Ciudad de México hubo un fallecimiento, ¿no? Sí. Y repetidamente hay fallecimientos. Son problemas recurrentes que tenemos. Así es. Aquí, por ejemplo, el doctor Mancera, quizá habrá que ver a quién se le da la responsabilidad, si es al Instituto Deportista Federal o a alguna empresa que está interesada en que quedemos bien. Yo diría que hay que redimensionar el nivel competitivo de esta enorme disciplina, porque también se vuelve un foro mundial de participación. Claro. Y sobre todo promoción de esta maravillosa ciudad, por ejemplo, ¿no? Sí, y son actividades masivas, ¿no? Que de alguna manera, bien trabajadas, sí pudiesen mover a la gente a moverse, ¿no? Valga la redundancia. Esta vez hice una ruta olímpica. Sí. Pero en el Distrito Federal, en la zona metropolitana, somos 22 millones de habitantes, promedio. Pero en la ruta yo no vi esa efervescencia, interés de la población para alentar a los que están compitiendo. Claro. Con ellos mismos, no con sus contrincantes, con ellos mismos, sí. Determinar ahora sí la maratón. Efectivamente. Hay que redimensionar esa competencia. Así es. Y no nada más esa, sino creo que todas las. Ahora, hablando un poquito de las federaciones, ¿verdad? Su actuar dentro de esta población civil, ¿están cumpliendo realmente con el objetivo que tienen? Yo diría que no. Y lo voy a decir por qué no. Cuando estuvimos en el área de planeación de la CONADE, hacemos la petición permanente de que cumplieran con su programa administrativo, su programa técnico de trabajo, sí. Su programa de filiación, ajá, y sobre todo un programa de fogueo para efecto de que los eventos en donde ellos participarían no nada más en el país sino en el extranjero, tuviéramos nosotros una radiografía para efecto de apoyar. Claro. ¿Qué entonces apoyar? Sí. Pero la conceptualización que tiene cada dirigente de su organización, y también lo respeto porque hay que respetar su independencia, por de acuerdo a su órgano interno de normatividad. Claro. Pero si realmente quisiéramos regular, estableceríamos, no con rigidez, pero sí con fomento, para efectos de irlos encauzando lo que es el Sistema Nacional del Deporte. Eso es. Pero aquí alguien se arroga la oportunidad de decir tú entras y tú no entras, porque no entiendo si tienes un programa de vivienda en tu organización, aquí no entra. Obvio. Y aquí lo puedo decir abiertamente, que el jurídico de la CODEM en aquel entonces, hace 2 o 3 años, me dice, no entra tu organización porque tiene vivienda y tiene medio ambiente que tiene que ver con el deporte. Claro. Le dije al del jurídico, bueno, si tú consigues que todos los entrenadores, todos los deportistas, todos los entrenadores empíricos tienen vivienda, pues entonces creo que no hay nada que hacer con este programa con mi federación. Pero la vivienda es un déficit que tenemos en el país, de manera cuantitativa y cualitativa. Yo, sin temor a equivocarme, incluso futbolistas profesionales en toda esa disciplina, habrá muchos que no tienen casa, habitación. Claro. Sí, hay un déficit muy importante a nivel nacional de este tema. Y no se diga el ámbito amateur. Claro. Mucho menos. Así ¿Por es. qué no? Ahora sí, a establecer un diagnóstico por federación, a ver quién necesita vivienda. Y ahora con las instituciones estableceríamos una línea de coordinación a nivel institucional para efectos de prever reserva territorial, prever insumos para la construcción, los créditos necesarios, y ahora sí, las responsables de la construcción, que son las empresas constructoras, entonces vengan. Claro. Sí, y ahí es en congruencia verdaderamente importante
el hecho de que el apoyo al deporte empiece por lo básico, ¿verdad? Tener un ámbito donde desarrollarse familiarmente, personalmente, para de ahí poder despegar. Si no se tienen esos elementos básicos, es muy difícil que podamos despegar en ese tema. No voy a hablar de corrientes ideológicas, sí, filosóficas, pero la vivienda es un precepto constitucional. Claro, sí lo es. Y no lo tenemos en el país. Pero nosotros como urbanistas decimos que la vivienda es un ámbito territorial en donde realmente existe lo que es la regularización de nuestra fuerza de trabajo, pero también lo que nos dignifica como familia y como país. Así es. ¿Sí o no, Antonio? Así es. Ahora, mira, vemos a lo mejor un pequeño retroceso en el aspecto deportivo, porque se dice por ahí, para muestra un botón, ¿verdad? Un desfile, aunque a veces es popular y populachero en el sentido relativo, podríamos pensar los 20 de noviembre para conmemorar la Revolución Mexicana, que se supone que uno de los, precisamente, de los preceptos y uno de los triunfos de la Revolución Mexicana es eso, ¿no? El bienestar de la población en general. Se hacía un evento, un desfile deportivo que en este año está cancelándose, ¿verdad? Esas condiciones te van dando digamos, un mensaje que no es el más adecuado para la población en general, ¿no? ¿No es así? Espero no meterme en cabeza, no se va. Adelante. Pero pues hay que decir las cosas claro, como son. Por ejemplo, el desfile del 20 de noviembre no es ahora sí el único gobierno que ha cambiado el concepto para reconocer parte de nuestra historia. Claro. Yo pienso que el presidente de la República está haciendo un acotamiento de lo que implica esa fiesta que teníamos antes como parte de la historia del pueblo. El desfile de la Revolución Mexicana, del Zócalo hasta el Museo de Antropología. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, así es. Quizá con todas las dependencias. Habrá que preguntarle al señor presidente de la República que si le está reconociendo al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas, vamos a dar así, la participación para coadyuvar en quizá garantizar la paz y la concordia del país. Si es así, creo que habrá que pensar en un nuevo esquema para el próximo 20 de noviembre siguiente. No es el primero el que yo me enteré, y aparte participamos en Aguascalientes. Se suspendió el desfile y esta organización que yo tengo hicimos la carrera del 20 de noviembre, la primera carrera del 20 de noviembre, que fueron de 10 kilómetros, y nos acompañó Ede Sánchez, entre otros deportistas de corte internacional, como invitados especiales. Claro. Ahí tuvimos una numerosa participación de casi 10.000 participantes directos y unos 6.000 directamente. Sí, sí, sí. Quizá ahora debería de haber 20 de noviembre también en Aguascalientes, creo que tampoco lo va a haber. Efectivamente, es a lo que me refiero, ¿no? Porque de alguna manera son símbolos que han venido, digamos, preservándose a través del tiempo, y que a veces, queramos o no, es un escaparate, ¿no?, hacia la nación, y es un mensaje a la nación de lo que se puede hacer desde el punto de vista institucional en materia deportiva. Entonces, pues a lo mejor tendríamos que hacer un llamado para poner mayor puntuación o puntualidad o más presencia en ese ámbito, y no quedarnos ahí en la superficie, sino, como tú bien mencionas, ahondar más en la organización en términos generales para poder tener resultados mejores. Sí, yo te decía quizá un acotamiento para realmente reconocer a las Fuerzas Armadas, sí, que han hecho un trabajo inmenso. Claro. Lo vimos en la contingencia con Guerrero y con esos otros estados. Y pienso que es un acierto, por los movimientos sociales que tenemos en el distrito, porque hay que hablar de eso. Claro, así es. Quizá para no enriquecer el caldo, como se dice, pues entonces vamos a darle un homenaje al ejército mexicano, para las Fuerzas Armadas. Así es. Son sutilezas que creo que debemos de considerar. Así lo veo yo. Perfecto. No sé si me equivoqué. No, pues cada quien tiene su punto de vista, y eso es lo importante, ¿no? La diversidad en los puntos de vista.
Pues con ese cierre, mi estimado Juan, te agradecemos tu presencia, tu participación y tu aportación de experiencia en el ámbito deportivo y sobre todo la visión que tiene tu organización en el tema de calidad de vida, ¿no? Con base en la actividad. Y tendremos la oportunidad de tocar algunos otros temas en otros programas, ya que tú eres una persona que tiene diferentes disciplinas, empezando por la ingeniería geotécnica, tengo entendido, y terminando por algunas otras maestrías y doctorados. Entonces, mis ahorros, eres invitado a hablar de otros temas en oportunidades futuras. Y pues, decíamos amigos de Astele.tv, pues les agradecemos su atención y están invitados para las siguientes emisiones los miércoles de 8 a 9. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias, ingeniero, por la invitación a este canal. Muy bien visto. Muy bien, pues muchas gracias, mi estimado. Colors are changing. All the colors are changing.